Muy bienvenidos toda esta mañana de hoy. El tema, hermanos, prácticamente es el pecado es una enfermedad. Y es una enfermedad, hermanos, que nos ataca en dos formas. Una es mental y la otra son nuestras emociones. Y el pecado, pues, algunas veces, hermanos, nos hace hacer cosas que no debemos de hacer. En los matrimonios, por ejemplo, la furia, el odio, es una forma de maltratar a los que uno ama en casa. Y ahí no abunda Dios. Y el remedio para eso, hermano, es reconocer cuando la persona está enferma. Entonces la gente comienza a buscar los remedios a los cuales la persona está enferma. Hay síntomas, hermanos, en nuestros cuerpos y en veces nosotros buscamos la medicina. Y hay dos tipos de medicinas. Las drogas que los médicos recetan y la medicina natural, que son las plantas y las hierbas y todo eso, té, que todo eso ahí toma uno. Los que tengan problemas, hermanos, mentales y emocionales acuden incluso a los psicólogos, hasta psiquiatras, y toman toda clase de medicamentos que son recetados por ellos para disminuir la excitación nerviosa que está en el cuerpo de la persona. En verdad, hermano, yo no soy ningún médico para hablar en el campo de la medicina, pero lo poco que puedo decir, lo que yo he experimentado, donde buscamos a estas personas y según ellos nos ayudan en cierta forma. Sin embargo, la práctica común general de tales profesionales, podríamos decir, no toman en cuenta la causa principal del disturbio mental y emocional que existe en aquella persona. En vez de, hermanos, nosotros como cristianos nos olvida a quién tenemos que buscar realmente. Y en esos problemas, pues físicamente el cuerpo sufre sus desviaciones. Hay muchos médicos, hermanos, que son muy materialistas y solamente llenan a sus pacientes con recetas médicas de ellos y no toman en cuenta, digamos, a Dios, el gran creador, porque la mente de ellos no existe Dios para ellos. Pero nosotros los que somos cristianos debemos de aprender a buscar y de defender lo que Dios es capaz de hacer con cada uno de nosotros. Dice aquí, hermano, en 1 de Juan capítulo 3, versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es natural que la persona se llegue a sentir mal, tanto físicamente y emocionalmente, porque ha pecado y sabe que ante Dios lo ha hecho. Y ha hecho cosas, hermanos, que son para vergüenza ante la presencia del Padre, porque he pecado deliberadamente y he llevado mi cuerpo a una esclavitud donde Dios me ha rescatado a mí. Por lo tanto, el pecado, hermano, es una enfermedad, que si no se trata esta enfermedad a tiempo, prácticamente la enfermedad se convierte hasta crónica porque va en aumento y sin frenos. El vivir, hermanos, en pecado es causa de toda clase de enfermedades, incluyendo problemas mentales y emocionales. Aprendimos nosotros en la clase de crecimiento espiritual, hermanos, donde el estado de la tentación no es pecado. Porque el estado de la tentación es el momento donde nuestras emociones
nuestra mentalidad está sufriendo porque somos llevados y atraídos por las causas que nosotros hacíamos antes en el mundo anterior, antes de convertirse en cristiano. Ese es el momento, hermano, donde nosotros tenemos que ponernos hasta de rodillas al Padre Espiritual y pedirle al Señor, perdona por mis acciones y ayúdame a ser mejor cristiano, porque yo anhelo servirte a ti, Señor, y no regresar al mundo del pecado donde tú me has rescatado. Por tanto, has mandado a tu Hijo a este mundo. ¿Para quién? Cuando Dios no encuentre amor en el mundo. ¿Puede más la fuerza de las tinieblas que me está atrayendo a mí a ser sometido cuando Cristo murió en la cruz por mis pecados? Es cierto, hermanos, que los problemas mentales y emocionales pueden ser causados por problemas también físicos. Pues el estado de la tentación es la clave, hermanos, donde nosotros podemos poner a prueba todo lo que nosotros hemos aprendido de Dios. Hay gente, hermanos, que dice que la debilidad del hombre del pecado es que me lleva a mí arrastrando en ella. Cuando Dios, hermanos, bendice a uno donde tiene que tener dominio propio de su propio cuerpo, al pie hay que disciplinarlo, la lengua hay que educarla, las manos hay que enseñarles que lo que tienen que hacer. Dice, nosotros le cantamos coritos a los niños cuando ellos están aprendiendo las cosas de Dios. Y oigo a las hermanas que dicen, cuidado con las manos que harán. Es un mensaje especial para ellos. Cuidado con la lengua que irá. Cuidado con los pies donde andarán. Cuidado con los ojos, que es lo que los ojos miran. Hermanos, nosotros debemos de aprender de estas lecciones también. Bíblicamente Dios nos enseña, donde tenemos que educar la mente, la vista, porque ahí se declaran nuestras emociones también físicas. Si estamos en tribulación, estamos siendo atormentados, es porque nosotros estamos alimentando mal nuestro cuerpo espiritual. En el libro de Mateo nos enseña de que dice que lámpara es nuestros ojos, hermanos, que ilumina el cuerpo que está dentro según lo que nosotros veamos en nuestros ojos. Porque lo que veamos a través de nuestros ojos, así también es nuestro interior por dentro. Si solamente veo pura basura, por decirlo así, en mis tiempos libres, pues ¿cómo estará lo interior de mí por dentro? Lleno también igual lo que está de afuera. Y vemos aquí, hermanos, que se nos olvida que Cristo tiene la solución a mis problemas que estoy pasando. Dice aquí, hermanos, en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 17, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Vemos nosotros ahí, hermanos, la calamidad de las decisiones que tomó. Y estamos hablando acerca de la persona, hermanos, quien pidió su heredad antes del tiempo. Y vemos aquí, hermanos, que en el versículo 15, en el libro de Lucas, donde se está hablando acerca del hijo pródigo, dice todavía en el versículo 15, dice, y fue y se arrimó, dice, a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Es triste, hermanos, que cuando nosotros tomamos nuestras decisiones, no tomamos a Dios en cuenta
en nuestras decisiones. Las tomamos las decisiones porque en una forma, digamos, carnal y no espiritual. Vemos las decisiones carnales, hermanos, que solamente nos van a inducir a la carnalidad, al mundo sin Dios. Porque no hemos tomado a Dios en cuenta en nuestras decisiones. En el Antiguo Testamento, en el libro de Oseas, hermanos, tenemos en el capítulo 4, versículo 6, donde dice: mi pueblo fue destruido porque le faltaba, dice, la información bíblica, pero prácticamente el pueblo de Dios había determinado y renunció a servirle a Dios, a Jehová. Por cuanto me quitaste en medio de ti, dice el Señor, yo te vomitaré también delante de mí. Viene en consecuencia, hermanos, delante de Dios cuando uno determina ciertas acciones. Y esas acciones son cuando no tomamos a Dios en nuestras vidas. Y vemos aquí, hermanos, que Dios ha mandado a su Hijo, lo mandó, mejor dicho, a su Hijo, según Juan 3:16. Dice que para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando la persona, hermano, viene al arrepentimiento, hay un cambio de mente indicando que está volviendo en sí, como el hijo pródigo. El hijo pródigo, hermanos, tomó decisiones, pueda que hayan sido personales o alguien le había dicho algo, pero llegó el momento de reaccionar y ver qué es lo que había hecho con mi vida. En el libro de Marcos, capítulo 5, Marcos 5, en el versículo 15, dice aquí en Marcos capítulo 5, en versículo 15, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido a la región sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Dice el versículo aquí, hermanos, que vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Los endemoniados, hermanos, eran afectados tanto mental como físicamente. El ser atormentado mental y emocionalmente causa sufrimiento igual o peor que el sufrimiento físico en la persona que habita. Muchos insisten en que todavía existe este fenómeno de ser endemoniados. Pero los que enseñan tal cosa son falsos maestros, hermanos, que están engañados y siguen engañando a otros. Para entender este asunto, hermanos, simplemente consideremos las cosas de endemoniados. Algunos aún tenían, digamos, conocimiento sobrenatural y fuerza física sobrenatural. Además, esos demonios no causaron pecado en sus víctimas, sino aflicciones físicas y mentales, y aún detalles mayores de ellos. Es lo que ellos causan prácticamente, el dolor, el sufrimiento, y que le cambia el estado de mentalidad de la persona porque lo está guiando a diferentes caminos. Pero aquí apreciamos, hermanos, una lección donde estos seres espirituales del mal llegan a la persona para atormentarles y para guiarnos
a diferentes rumbos. Sin embargo, hermanos, la obra de Satanás sí entra en la gente ahora como entró en Judas. Y hay que ver Judas, hermanos, en Lucas 22:3, donde vemos que estuvo con Jesús, vio las obras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que este hombre no apreció? Sin embargo, Judas, y es Judas Iscariote, hermanos, donde el libro de Lucas 22, versículo 3 nos habla un poco. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Este mismo Judas, hermanos, a pesar que había andado con nuestro Señor Jesús y escuchó las palabras de él más de una ocasión en el Monte de los Olivos, y sin embargo, Satanás entró en el corazón de él. Tanto de que, hermanos, entregó a nuestro Señor Jesús con un beso, como una señal, y por unas monedas. Que después del tiempo, Judas, al ver el error que había cometido, y viese, la mente no estaba con Dios, sino que la mente seguía todavía dominándola, Satanás, porque buscó algo con que ahorcarse y se quitó la vida. Por solucionar un problema, agravó más su vida. Si Judas no hubiera hecho eso, hermanos, de haberse ahorcado, en el día de Pentecostés, de los 3,000, él pudo haber sido uno de ellos, de los que se salvaron. Pero la mente no estaba de Dios ahí, sino que la mente estaba del mal ahí. Y su decisión fue equivocadamente, tomó una decisión más, un error más en su vida. El diablo, hermanos, cuando entra en la vida incluso del cristiano, dice la Escritura, hermano, de que vuelven otra vez ellos a venir a uno. Porque antes andábamos con ellos, pero hoy hemos sido bautizados para perdón de nuestros pecados. Ya no existe en ellos, más Cristo el Señor vive en nosotros. El Espíritu Santo ya morar en uno. Pero cuando la persona determina y dice, ya no más sigo a Cristo, entonces regresan ellos. Ellos regresan, hermano, y no regresan solos. Dice que entran muchos, porque encuentran el espacio limpio y adornado, dice. Y llegan muchos después a habitar en esta persona, donde el Señor dice que el estado postrero de esta persona viene a ser peor que el principio. Si antes de conocer a Cristo le costó llegar a Cristo, y si Dios dice que va a ser peor que el principio, es de ponerse a pensar. ¿Hasta dónde determinan mis decisiones en el Señor? ¿Cómo produce el pecado tantos problemas mentales y emocionales, hermanos? El pecado separa de Dios a uno. Empezando con eso, la enfermedad del pecado es lo que hace. Ya uno ya no le gusta y no tiene sabor para las cosas del Señor. Me enfada escuchar los cantos que escucho a través, no sé, de mi hermano o mi hermana, mi esposa que está cantando. Me enfada leer la Biblia. Me enfada ir a la congregación. Es más, no quiero que nadie me llame a mí a la iglesia, de los hermanos de la iglesia. ¿Por qué? Porque el estado de la persona, hermanos, ya no está Dios en aquella persona. Dice aquí en el libro de Isaías 59, versículo 1 y 2, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, dice,
ni se ha agravado su oído para oír. Dios siempre está dispuesto, hermanos, a escucharlo a uno en todo tiempo. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestros Dios, y vuestro Dios. Y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Fíjese, hay un texto, está en el libro de Proverbios, hermanos, que dice que el pecador huye sin que lo persiguen. ¿Veías? Y es que el pecado, hermano, lo hace a uno quererse ocultar de Dios. Miren, Jonás fue mandado, hermanos, de parte de Dios a que fuera a predicar a Nínive. Pero él sabía el corazón de Dios que los iba a perdonar. Él quería que fueran castigados. Y él no quería hacer la voluntad de Dios. Y se montó en una barca y se fue huyendo de Dios. Geográficamente, hermanos, podemos cambiarnos de un lugar a otro. Voy a cambiar de casa de aquí y allá y me voy a alejar de Oca y me voy para allá. Geográficamente nos podemos alejar, pero de Dios no. Siempre nos va a ver el Señor a nosotros, donde nosotros vayamos. Si estamos en el pecado, ahí estará también presente el pecado. Pueda que nuestra alma por dentro esté en grandes agobios. Y eso no lo va a cambiar. Geográficamente nos podemos mover, pero el agobio ahí va a estar siempre. Estar separado, hermanos, de Dios produce pura miseria y la felicidad es imposible en el Señor. La separación de Dios, hermanos, produce temores, envidia, resentimientos, odio, malicia y todo tipo de obra de la carne en sí, que son adulterios, fornicaciones. Y en tal grado se va hasta la brujería. Uno nunca sabe en qué estado va a caer la persona en sí. ¿Por qué? Tomamos decisiones, hermanos, y no tomamos a Dios en cuenta para nada. El pecado, hermanos, según en Lucas 15, versículo 13 al 16, el pecado entristece a la persona. ¿Qué tan feliz era el hijo pródigo cuando desperdició sus bienes viviendo perdidamente? Tomó una decisión, hermanos, y no tomó nada en cuenta lo que podía, cómo traerle consecuencias. Desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, la Biblia habla de los que pecaron y describe la miseria causada por su desobediencia. Era feliz Judas, ya que recibió sus 30 piezas de plata por entregar a Jesús. Si era feliz, hermanos, ¿por qué cometió suicidio? Hoy en día, hermanos, muchas personas creen que van a terminar sus miserias y angustias poniendo fin a su vida física. Si apenas lo hace, apenas comienza la nueva vida espiritual ahí. Pero su muerte le abre la puerta de sufrimiento miles de veces más horrible. El pecado, hermanos, produce el espíritu estar amargado, agrio, negativamente. No hay felicidad en aquella persona. Ya hubo angustia. Y cuando la persona determina y no seguir más los pasos de Dios, la angustia aumenta más. El materialismo produce mucha miseria. En veces nosotros, hermanos, queremos buscar, digamos, las comodidades de este mundo, las cuales podría ser la perdición también de nosotros. Porque los que quieren enriquecerse, hermanos, caen en tentación y lazos y en muchas codicias necias
y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Por qué? Porque para lograr todas estas cosas, tengo que darle la espalda a Dios. Logré tenerlas todas las cosas. Y lo he visto, hermanos, en muchas personas. Viejos, enfermos. Y por lo que ellos se murieron o se mataron, por decir, trabajando por mis hijos, para que mis hijos tengan un mejor vivir, para que mis hijos acá. Los hijos crecen y no quieren saber nada de esa casa. ¿Por qué? Porque ellos también quieren hacer sus propias casas. Por último, tenemos aquí un panorama de que ya en su vejez y que están quedando solos. Entonces sí quieren buscar a Dios. Y se llenan la boca de decir, yo ya tengo la casa pagada. Pero muchos de estos casos no tienen ni siquiera dónde caer muertos. ¿Sabían ustedes eso? Hay muchos de nosotros que no tenemos dónde caer muertos. Ni siquiera la caja la tenemos lista. Pero sí tenemos el rancho, los ganados, los caballos, las gallinas y todos los animales. Es más, me expandí en mis manzanas y todo eso, pero ni siquiera pensamos en eso. Preocupaciones, hermanos, ansiedades producen toda clase de miseria. Indican falta de fe en Dios. La falta de fe, hermanos, nos llega a estos lugares en sí, según Mateo 6, 24, 34, donde la falta de fe, hermanos, en Dios, en veces es triste. El doble ánimo, hermano, es puro tormento en la persona. Según el libro de Santiago, capítulo 4, en versículo 8, si vamos nosotros a Santiago, capítulo 4, en versículo 8, habla aquí, hermanos, de podernos acercarnos a nuestro Señor. En vez de alejarnos, tratemos de acercarnos a Dios. Donde dice el versículo 8, dice, acercaos a Dios y el que se acerca a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Dice, hermanos, aquí dice, a los pecadores limpiad las manos, dice. Limpiad las manos, dice, y vosotros los de doble ánimo, o sea, nosotros los cristianos, los que estamos inseguros y no estamos seguros si obedecemos o no obedecemos a Dios, estoy en lo que no estoy o estoy en lo que sí, debo de estar en las cosas del Señor. Vosotros los de doble ánimo. Es necesario que la persona, hermanos, determine dónde va a estar él. ¿Va a estar con Dios o no va a estar con Dios? Dios no quiere las cosas a medias. Dios no quiere las cosas a medio plazo. No somos como los tiempos de las temporadas cortas de inviernos, cortas de veranos, corto de otoño. Dios quiere de uno el 100% en sí, no a medias. Porque si lo hacemos a medias, detrás de mí viene el que no quiere que vaya con Dios. ¿Sabe? En primera de Pedro 5:8 encontramos ahí, hermanos, una figura donde dice que el diablo dice que, mejor busquémoslo, se me anda olvidando ya el versículo. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios, velad, porque vuestro adversario, el diablo, como un león rugiente, anda alrededor,
buscando a quién devorar. Dice, lo que han visto los documentales de los animales que están aquí en África, que salen la enseñanza ahí. El león está escondido, hermanos, dentro del campo seco. Y los animales de alguna forma ya saben que está ahí la amenaza. Pero mientras que esté junto todo el rebaño, el león no ataca. Pero el león comienza a observar el ganado y comienza a ver quién es el más lento de todos. Cuando el león se lanza, hermanos, a seguir a ese ganado, él ya le echó el ojo a uno. Y comienza a seguirlo. Y cuando salen todos corriendo del león, ahí está el que se quedó atrás. Y el león dice, este es el mío. Y va, de todos los que están ahí huyendo, va detrás de ese. Porque sabe que ese va a ser su cena. Y lo alcanza y se lo come. Fíjense que, hermanos, Satanás no nos puede atacar a nosotros todos juntos. A la misma vez, no. Pero él sí sabe quién es el que se va a quedar atrás. Y a ese lo sigue. Lo sigue, lo alcanza y se lo come. Pero ¿quién es el que se va a quedar atrás de nosotros? Pablo dice en una ocasión, dice el apóstol Pablo, el que piensa estar firme, mire que no caiga. En veces nosotros nos olvidan estas lecciones, hermanos, y le damos más poder y fuerza a lo que nos está atrayendo al pecado. Hay que cuidado con los hermanos y hermanas de doble ánimo en sí. El enojo, hermanos, le puede volver loco aún hasta matarlo a uno. En Proverbios capítulo 6, versículo 32, mejor es el que tarda en arrearse que el que es fuerte. El que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Proverbios 22, 24 también. Debemos de tener, hermanos, en cuenta de que todas estas cosas en vez son buenas, pero hay que tener dominio propio para no estar en contra de Dios. El problema espiritual, hermanos, tiene soluciones espirituales también. No busquemos consejo de personas que no van a la iglesia pidiéndole consejos acerca de Dios, como los psicólogos, los psiquiatras, que últimamente, hermanos, hemos aprendido de que ellos han leído la Biblia para poderle hablarle a uno acerca de algunos problemas. Pero es necesario, hermanos, buscar a Dios en todo momento y en todo tiempo. En el libro de Salmos 119, versículo 11, el cual leyó nuestro hermano, donde dice, en mi corazón he guardado, dice, tus dichos. Y este es el lugar, hermano, donde Dios quiere que nosotros tengamos guardado todo lo que es de Dios, para que así cuando vengan ciertas circunstancias en nuestras vidas, nosotros podamos saber qué hacer. Dice, el versículo dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no, dice, pecar contra quién, contra ti. En el libro de Colosenses capítulo 3, 16 dice la palabra de Cristo mora en abundancia. ¿En quién? En vosotros. Si estas cosas, hermanos, hacemos, ¿cómo es posible que Satanás esté azarandeándonos a nosotros en nuestras vidas? Estoy haciendo algo que no es debido. En el libro de Filipenses capítulo 4, 6 al 8, por nada estéis afanoso, sino
Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Dice el versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto dice pensar. Aquí dice en esto pensar. ¿En qué se basan nuestros pensamientos las 24 horas del día, hermanos? Por los 7 días. En esto pensar. Hace como 2, 3 meses, hermanos, yo le he dicho a algunos de mis hermanos acá que volver a explicar ciertas cosas es volver a revivir lo que usted ya vivió, a pesar que han pasado muchos años. Tuve una situación, hermano, donde hablé cosas del pasado con mi familia, pero me afectó a mí mucho durante un mes. Por más que yo oraba, por más que yo leía la Biblia, por más que yo hiciera lo que tenía que hacer, el pensamiento venía siempre como que algo necesitaba yo reconocer o aceptar. Que lo que se hizo y lo que se habló, la gente determinó. Y esa parte que la gente determinó es la que más a mí me estaba afectando. ¿Saben? Lo voy a decir, porque ya lo superé, gracias a Dios. Es lamentable que la gente que uno conoce, familia, estoy hablando de tíos, de primos, ellos nunca conocieron a Dios, ni sabían quién era Dios. A ellos se les enseñaron lo opuesto, Satanás como a un Dios bueno. Y muchos tomaban los votos. Y estoy hablando de mis primos, de mis tíos y abuelos. Muchos de ellos tomaron los votos a servir a Satanás. Entre ellos, primos, que antes andábamos jugando chibola, no sé, ¿cómo dice, hermano? Ese trompo, con las llantas, con un palo, andábamos pegándole la llanta, corriendo todo ahí. Y ya de viejos, bueno, no de viejos, pero ya de edad de 20 años. Ellos hacen eso. La separación de los primos. La pregunta se hace. Y hoy se escucha que son ellos, ¿qué? Brujos. ¿Cómo es posible? Me acuerdo yo, hermanos, que íbamos en el bus, el grupo de los primos, y había un templo católico. Ellos estaban aquí de este lado y se volteaban para acá. Y yo iba parado y nomás miraba que se movieron de aquí para allá. Me muevo yo también. Aquí había otro templo católico pasando por otra calle. Ellos se movían para allá. Yo se movía otra vez para acá. ¿Y ustedes por qué se mueven? Nomás me quedaban viendo. En una de esas, caminando en las calles de San Salvador, pasamos por una iglesia católica que se llama El Rosario, creo que se llama así. Yo los vi a ellos como estáticos. Y yo iba a entrar. Y ellos se quedaron afuera. Nosotros no podemos entrar aquí. ¿Y por qué no? Se pusieron muy malos y salieron corriendo. Y detrás de ellos voy yo.
Yo no entendía nada de lo que estaba pasando. Eso, hermanos, de que ellos determinaron una acción, es la que yo no aceptaba de ellos. Quería salvarlos. Quería yo hacer algo para que ellos conocieran el nombre de Dios. Y fue imposible. Y eso me mantuvo por más de un mes pensando en eso. Pero Pablo dice, hermanos, que en esto pensar en las virtudes que Dios ha hecho en nosotros. Debemos de darle lo que es de Dios, la gloria, y hay que seguir adelante porque Satanás no se detiene. Va a continuación siempre. Pero ¿qué es lo que nosotros determinamos? Es lo que Dios también determina en nosotros. Yo no sé, hermanos, cómo anda usted con el Señor. Que este es el día que Dios lo invita a usted a determinar. Dejar el mundo, hermanos, y todas sus vanidades y todo lo que el mundo ofrece, porque también Satanás vive en este reino, en este reinado de acá, tiene su reinado. Y él ofrece mucho de que a este cuerpo le gusta. Pero usted determine hoy, ¿quiere seguir en el mundo de las oscuridades? ¿O quiere entrar a la iglesia donde Cristo mandó a su Hijo a este mundo, en la cual, gracias a esa acción de Dios, yo soy parte de la promesa de Dios y todos los que estamos bautizados en Cristo, ya somos parte de la mente de Dios? Pero si usted no es parte de Cristo todavía, este es el día que usted puede ser parte del Señor. Y Dios le invita a que usted sea este día bautizado para perdón de los pecados. Y de esa manera, hermanos, es la manera como uno puede entrar a la iglesia del Señor. No son estas 4 paredes, es el cuerpo de Cristo.